Para comenzar este especial monográfico dedicado a las lesiones en la lucha canaria, es un placer para nosotros contar con el doctor José Luis Racín Espardo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, José Luis Racín Espardo es médico traumatólogo del Centro Sanitario ICOT, ejerce su actividad profesional en el Policlínico de Las Palmas y realizó una tesis muy interesante a finales de los años 90 titulada Epidemiología de las lesiones deportivas en la lucha canaria, dirigida por el doctor Gerardo Garcés, otro gran conocedor de la temática en cuestión. Y bueno, para comenzar, quizás una buena pregunta sería, ¿se ha estudiado en profundidad las lesiones en la lucha canaria? Bien, precisamente ese fue el motivo de iniciar esta tesis doctoral. Revisando un poco la bibliografía que había al respecto en aquellos años, nos dimos cuenta de que no teníamos muchas referencias en que apoyarnos a la hora de tratar las lesiones deportivas de la lucha canaria. No sabíamos cuántas, ni por qué, ni cómo, ni cuáles, ¿no? Entonces no se había realizado hasta ese momento ningún estudio medianamente serio que indicara pues eso, cuáles son las características lesionales de la lucha canaria. A partir de ahí, y puesto que nosotros en aquellos tiempos, y seguimos haciéndolo, tratábamos a través de la Mutualidad General Deportiva a los luchadores de lucha canaria, pues bueno, pues nació un poco el interés por conocer un poco más el cómo y el por qué, si es que lo había, y algunas que otras características que presentan las lesiones de la lucha canaria. Ese es el motivo. Uh-huh. En rasgos generales, ¿qué factores de riesgo pueden determinar la gravedad de las lesiones en la lucha canaria? Bien, sí. El trabajo que hicimos, primero, claro, hubo que revisar un poco la bibliografía para tratar de encontrar alguna similitud, algo que nos orientara un poco sobre lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, evidentemente en todas las artes de lucha se presta mucha atención pues a los factores de tipo técnico, el tipo de técnica que se utiliza, el terreno en el que se lucha. No es lo mismo el combate de boxeo que el combate de karate sobre un tatami, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, factores de riesgo, pues claro, el terreno sobre el que se lucha no es lo mismo hacer lucha canaria sobre la arena que sobre el tatami. De hecho, muchos luchadores de manera intuitiva, de manera espontánea, nos explicaban que algunas de las lesiones eran producidas precisamente cuando iban a luchar al tatami, porque las características propias del tatami frenaban los pies, no les deslizaba, no podían hacer los surcos que están descritos en los manuales de técnica de lucha canaria, y por lo tanto la pierna quedaba más bloqueada, ¿no? Es decir, que sí hay un factor de riesgo en tanto en cuanto el uso de un terreno u otro. Por supuesto, intentamos analizar también, pues por ejemplo, una de las características fundamentales de la lucha canaria, el peso, que es eso de luchar un puntal de 120 kilos con otro de 80 kilos, si había alguna relación. Pues también, si el número de veces que se entrenaba o si se tenía alguna relación con las lesiones, y también pues si en la competición, por el hecho de ser competición, de añadirle más ímpetu por parte del deportista, pues si eso influía o no. Otra de las cosas que también se intentó estudiar, pues bueno, si esas lesiones que se producían no solo en cuanto al número, tantas lesiones o tanto por ciento en la rodilla o tanto que bueno, no estaba mal, pero si eso era grave, porque claro, si al final todos los luchadores en una semana estaban recuperados, pues tampoco pareciera que tuviera importancia, y sin embargo nos dimos cuenta de que algunas lesiones podían ser consideradas graves porque necesitara el deportista en reposo y por lo tanto no practicar la lucha, o porque incluso necesitar cirugía. Es decir que sí, en la lucha canaria, como en cualquier otro deporte, factores de riesgo pues pueden ser el peso, el terrero, la maña, el tipo de maña usado. No es lo mismo una proyección realizada con técnica de mano, las técnicas de miembro superior, que aquellas que utilizan la cadera o el miembro inferior. Según su experiencia, ¿qué lesiones suelen ser las más frecuentes en el luchador de lucha canaria? Pues mire, la lesión que con mucho resultó la más frecuente en cuanto al número exacto de
de lesiones es el esguince del tobillo, el esguince del ligamento lateral externo del tobillo. Es una lesión que no se califica en principio como grave, puesto que siguiendo terapias actuales, pues en una semana, 10 días, pudiera el deportista ya estar reincorporado por lo menos a la dinámica de los entrenamientos, pero esa es la lesión con mucho más habitual de los luchadores de lucha canaria en nuestro trabajo, el esguince del ligamento lateral externo. En cuanto a las zonas anatómicas, en cuanto a qué zona del cuerpo es la que más se lesiona, sin embargo es la rodilla la que más se lesiona en conjunto. Llamando la atención también el hecho de que la zona lumbar, cosa que si uno se pone a pensar por la postura propia de la lucha, por las caídas, la zona lumbar pues también tiene una muy alta incidencia de lesiones. Bueno, en los últimos años las técnicas quirúrgicas han proporcionado a los luchadores cierta garantía de recuperación de las plenas facultades de movilidad de las articulaciones lesionadas, ¿no? Sí, de hecho, cuando empezamos a tratar a los deportistas en aquellos tiempos, finales de los 90, nos dimos cuenta, en los 90 en general, nos dimos cuenta de que muchos luchadores acudían con nosotros con algunas de las lesiones, pues de mucho tiempo, es decir, que se habían lesionado y que, bueno, no habían podido ser tratados, o en fin, por las circunstancias que fueran, y nos encontramos que en muchas ocasiones estábamos tratando lesiones de bastante tiempo, ¿no? La cirugía, por supuesto, y esto hay que enlazarlo fundamentalmente con una de las lesiones que nosotros consideramos de las más graves que puede tener un luchador de lucha canaria, como casi en cualquier deportista, que es la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla, que es la que consideramos más grave y que además es la que más afecta a la rodilla. La lesión más común en la rodilla en los luchadores de lucha canaria es la lesión del ligamento cruzado anterior, que es la más grave en general de las que cursan los luchadores de lucha canaria. Afortunadamente, a fecha de hoy, pues bueno, esta lesión quirúrgicamente tiene una reparación con unos altísimos índices de recuperación por parte del paciente, por parte del luchador en este caso, pues las nuevas técnicas de ligamentoplastia, pues utilizando tendones del propio luchador, por medios artroscópicos, pues bueno, y después de un programa intenso y profundo de rehabilitación, se consigue una recuperación en muchísimos casos. La gran mayoría de ellos vuelven a la lucha y la pregunta clave, si antes eras puntal, ahora sigue siendo puntal, pues nos suelen responder que sí, porque claro, si un puntal resulta que después de operado ya no queda cualificado, pues tampoco a lo mejor el resultado se puede considerar tan bueno o excelente, ¿no? Sí, bueno, realmente existen muchos ejemplos de luchadores que han sufrido graves lesiones. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el caso de Miguel Hernández del Club de Lucha de Argoma. Se lesionó del cruzado precisamente y a su vuelta realmente parece que está teniendo un rendimiento incluso mayor al que tenía antes de producirse la lesión. La verdad que impresiona bastante, ¿no? Yo personalmente, como dice el chiste, virgencita que me quede como estoy, si conseguimos que el luchador vuelva a ser el mismo de antes, es nuestro propósito. Conseguir que además mejore, perfecto, ya entra dentro de las cualidades personales de los luchadores que todos ellos, y a medida que va pasando el tiempo y que se van implementando más las técnicas de entrenamiento, cosa que, bueno, pues de todos es conocido que antiguamente o en tiempos pasados no eran tan habitual, la sistematización de los entrenamientos y de los estiramientos y tal, la enseñanza adecuada de las técnicas, pues si eso se consigue, pues perfecto. Lo importante es que al menos en nuestras manos el luchador vuelva a ser al menos el mismo que justo antes de la lesión. Sí. Bueno, comparativamente con otros deportes, ¿la lucha canaria es realmente un deporte de alto riesgo? Es difícil responder a eso porque en primer lugar había que establecer que hablamos de alto riesgo. Los estudiosos en muchas ocasiones no se ponen de acuerdo en cuanto a qué definir el riesgo. De hecho, nosotros tuvimos que adoptar una definición de gravedad porque existen tantas definiciones de gravedad de una lesión como trabajos publicados hay en el mundo de la medicina deportiva, ¿no?
pero comparativamente con otros deportes, sobre todo de lucha, tipo karate, tipo lucha olímpica, que es lo que también comparamos bastante, pues la verdad es que no especialmente, no sobresale con mucho, sus factores de riesgo no son muy distintos a los de otros deportes de lucha de contacto, y no especialmente. Las características propias de la lucha canaria, como es el uso de la arena, la lucha no por pesos, etcétera, etcétera, le dan unas características al tipo de lesión y al número de lesiones, pero no especialmente llamativas en comparación con otras técnicas o con otras artes luchísticas, ¿no? Que sobre todo y desde luego comparado con otros deportes, fútbol, baloncesto de más común arraigo, pues bueno, no especialmente distintas. Las lesiones del cruzado en los futbolistas pues son muchísimo más habituales en los futbolistas que en los luchadores, pero no son mucho más distintas. La lesión lumbar en los luchadores es mucho más frecuente que en los futbolistas. Una de las cosas que nos ha resultado más interesante de su tesis doctoral es el análisis de la relación que existe entre la gravedad de la lesión, las zonas del cuerpo, días de entrenamiento y maña recibida. Exacto, sí. Esos fueron, pues eso, el estudio estadístico que se hizo intentaba establecer múltiples variables. Esas son algunas de las que resultaron significativas, ¿no? Pero vimos, por ejemplo, que el número de días que el deportista entrenaba a lo largo de la semana tenía una relación directa con la gravedad. A menor número de días de entrenamiento, el deportista se presentaba a la competición con un estado de forma no tan bueno, y que por lo tanto la posibilidad de que la lesión que fuera a sufrir fuera más grave se confirmó. Es decir, a mayor número de días de entrenamiento disminuye la probabilidad de lesionarse gravemente, puesto que por lógica les aumentan las capacidades de defensa y de prevención contra las lesiones. Eso que parece de perogrullo, sin embargo había que demostrarlo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera nuestros resultados van en esa línea. Por supuesto, también el tema de que la arena, también encontramos que entrenar y luchar en terrenos de arena eran menos graves, las lesiones que se sufrían eran menos graves que cuando se entrenaba o se luchaba en terrenos de tatami. Y finalmente, algunas mañas parece que tenían una probabilidad de hacer menos daño. Por ejemplo, en concreto, las mañas, si es una maña de brazos, todas las que se utilizan, las mañas que estén realizadas con los brazos, parece ser que provocan menos lesiones graves en el luchador que la recibe que otro tipo de mañas, como las usadas con las piernas o con las caderas o con el tronco. Sí existe una relación, sobre todo en esos tres factores: el número de días de entrenamiento, la maña utilizada en el momento de la lesión y el terreno en el que se entrena o se lucha, sí. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, el peso del propio luchador no pareció influir, no se lesionan más gravemente los luchadores de más peso en comparación con los de menos peso. No encontramos relación, nosotros al menos no la encontramos. Habrá que seguir investigando y haciendo estudios al respecto para ver si existen otros factores. Los nuestros, los que encontramos fueron esos tres. Bueno, en el campo de la medicina deportiva y de la lucha canaria, de la medicina de la lucha canaria en concreto, ¿existen los suficientes medios para la investigación? Amigo. Bueno, si se ha fijado, la mayoría de los trabajos de investigación que hay sobre la lucha canaria son tesis doctorales, existiendo un importante número de tesis, de trabajos de investigación que, sobre todo desde la perspectiva praxeológica, de metodología, de la técnica, pues ahí se está investigando mucho. En el tema en concreto más de traumatología, creo que la tesis que nosotros presentamos es una de las pocas, y desde luego sí que fue la primera. Posteriormente se han presentado algunos trabajos más en algún congreso. Recuerdo el congreso de luchas autóctonas que se celebró en Fuerteventura hace ya unos cuantos años.
presidido por el profesor Amador de la Facultad de Ciencias de la Educación Física de arriba de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego también, como no decir, nombrar la tesis doctoral de Antonio Ramos Gordillo, el doctor Antonio Ramos Gordillo, responsable de medicina deportiva del Gobierno de Canarias, que investigó a propósito de la relación doping y la lucha canaria. ¿Se puede investigar en la lucha canaria? Sí, se puede investigar, pero como pasa con cualquier investigación en este país, y como la frase tópica, ¿no? Investigar es llorar en este país. Cuesta porque no siempre se dispone de los medios. Nosotros teníamos la enorme suerte, en cierta manera, de que los deportistas lesionados tenían que acudir a nosotros. No había que irlos a buscar, porque tenían que acudir a nosotros, y bueno, en base a eso pues se montó el proyecto de la tesis, ¿no? Pero sí, se echan en falta estudios científicos, sobre todo de la perspectiva de la medicina deportiva con respecto a la lucha canaria. Comparativamente con otros deportes que no necesariamente son mucho más reconocidos popularmente, la lucha canaria está exenta de trabajos científicos, trabajos de metodología, trabajos sobre lesiones, trabajos sobre tratamientos. Se ha prestado mucha más atención hasta no hace muchos años, sobre todo a los valores tradicionales de recuperación de la memoria en cuanto a luchadores, ya técnicos o a forma. De eso hay muchos trabajos de tipo folclórico, por llamarlo así, y con todos los respetos se han dicho. Pero haría falta incidir más en el aspecto científico de la lucha canaria para que gane en presencia. No nos olvidemos que la mayoría de las luchas que hoy conocemos nacen básicamente como desarrollo de costumbres y de tradiciones ancestrales, tanto las orientales tipo judo, karate, etcétera, en definitiva son productos de tradiciones y de costumbres puramente locales, y sin embargo mira dónde han llegado, gracias a, pues, entre otras cosas, a la tecnificación, a la cualificación no solo de los luchadores, sino de los técnicos y de todo lo que rodea, entre ellos la medicina deportiva, por supuesto. Cambiando de tema un poco, ¿cuál es el estado anímico de los luchadores cuando llegan a la entrevista con el médico traumatólogo? Pues mire, es curioso. En esto de los deportistas de lucha canaria hemos encontrado que son de los lesionados en general que mejor predisposición tienen para su pronta recuperación. En el momento que acuden, siempre normalmente, y es lógico, con una gran preocupación, con una, siempre pensando en la primera pregunta que te hacen siempre es ¿cuándo vuelvo a luchar? Eso es lo primero, que da igual el diagnóstico que le digas o que le hables de la gravedad o que le tienes que operar o no. Una de las primeras, si no la primera pregunta que suele hacer un luchador es ¿cuándo vuelvo a luchar? Con lo cual ya eso facilita bastante no solo el tratamiento, sino la relación con su médico, con su cirujano, con su fisioterapeuta, etcétera, etcétera. La predisposición positiva, altamente positiva. De hecho, a nosotros siempre nos ocurría la anécdota de que durante el proceso de recuperación de algunas lesiones que son un poquito largas, lo mismo que a otros pacientes, había que animarlos a que cumplieran con los protocolos de rehabilitación. A los luchadores había que frenarlos. No me hagas más que esto que está programado, porque como te pases, pones en peligro la operación. Tan malo es ir despacio como ir deprisa. Es decir, en líneas generales, los luchadores siempre han presentado una predisposición fantástica para su recuperación. Tienen mucho interés en recuperarse, en hacer las cosas bien y en estar recuperados para seguir luchando, incluso a costa de trabajo, etcétera, etcétera. Les ha interesado muchísimo su recuperación. Sí, una enorme predisposición positiva. Pues José Luis Racines Pardo, la verdad que es muy interesante todo esto que hemos estado hablando con usted. Nos quedamos con las ganas de seguir ampliando estas informaciones, y muchas gracias por haber accedido a colaborar en este especial Lesiones en Lucha Canaria de nuestro programa La Agarrada. Pues todo un placer, y cuenten conmigo cada vez que necesiten cualquier cosa referido a estos temas. Ha sido un placer. Para nosotros también. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.